Muy bien, estamos por comenzar nuestra sesión. Les damos la cordial bienvenida nuevamente a cada uno de los que se están integrando en este momento. Hoy quiero darles la bienvenida y agradecerles, por supuesto, por acompañarnos en esta sesión que lleva por nombre Construyendo Grandes Futuros, un espacio que ha sido creado y diseñado para las familias con temas claves para cada etapa de la vida en este entorno familiar. Quiero empezar comenzando que Mexicana de Becas creemos fielmente que construir el futuro de los hijos no solamente se trata de ahorrar o planear financieramente, también implica tomar mejores decisiones y mantenerse informado y en tendencia para poder entender cómo evoluciona el mundo en el que heredarán cada una de nuestras generaciones. Y justamente hoy hablaremos de un tema que está transformando la manera en la que aprendemos y trabajamos y también en la que construimos nuestro futuro, y es la inteligencia artificial. Nos entusiasma bastante el día de hoy poder contar con la participación de uno de nuestros aliados estratégicos internacionales, Immune Technology Institute, quien impartirá desde su visión cómo evolucionarán las profesiones a través de la inteligencia artificial, qué habilidades cobrarán mayor valor y cómo cambiará la educación en la que nuestros hijos están desenvolviendo en los próximos años en su etapa universitaria. Para guiarnos en una conversación todavía más profunda y con mayor amplitud, contamos con la participación de Ángela Acuña, CEO de IPIA y referente de e-learning B2B en América Latina, que a lo largo de su trayectoria ha impulsado y ha transformado la visión en la educación ejecutiva con un foco de innovación y también de ética, posicionando a esta empresa como una institución pionera en inteligencia artificial aplicada en los negocios y también en la sociedad. Además, participa efectivamente en debates sobre regularización, privacidad y responsabilidad social de la IA, promoviendo la formación de líderes capaces de cambiar y combinar altamente los tecnicismos en el pensamiento humano. Así que esperamos que cada uno de los que se están uniendo el día de hoy se unan con mucho entusiasmo a esta charla, puedan aprender y que puedan inspirar a otros para usar estas herramientas valiosas y con ellas seguir construyendo grandes futuros para las próximas generaciones. Pueden escribir todas sus dudas en el chat. Nosotros estaremos teniendo un espacio de preguntas y respuestas al final de esta sesión. Así que, estimado Ángel, el espacio y el tiempo son todo tuyos. Bienvenido. Buenísimo, mil gracias Brenda. Buenas noches de México a la gran mayoría, qué gusto saludarles. Estoy bien contento, me dieron una presentación ahí muy pomposa, pero bueno, es un poquillo lo que toca. Pero sí, justo la intención del día es que les doy un poquillo de contexto de mi formación. Yo de formación soy filósofo, estudié filosofía. Entonces, tratar de encontrar como estos puentes que unen en torno a cómo se está moviendo la inteligencia artificial y aparte de que toda la vida me he dedicado al tema de educación, pues viene como muy ad hoc a colación a la plática que tenemos el día de hoy, que es justamente el valor de las humanidades en las carreras de tecnología, ¿vale? Entonces, voy a tratar de empezar por un aspecto pues relativamente técnico, pero prometo no marearlos ni cansarlos, va a estar tranquilo, ¿no? Pero igual si voy muy rápido, si tienen cualquier duda, por favor, pueden interrumpirnos, o sea, también es su espacio para que puedan interactuar. Yo voy a estar encantado de poderles escuchar. Si quieres, Bren, pues vamos arrancando, ¿no? A ver qué tal nos va. Miren, uno de los primeros puntos que quisiera mostrarles es una referencia que tenemos, ándale, ya había cambiado por ahí, que tenemos de un literato muy popular, estoy seguro que muchos de ustedes le han leído, espero que sea así, el señor Fyodor Dostoyevsky. Este señor nos propone una idea bien interesante que quiero sacar a colación el día de hoy. Es esta metáfora de la idea del Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal se expone en un libro que se llama Las Memorias del Subsuelo y en él irrumpe como la idea de una promesa a la perfección. Imagínense un mundo donde todo es perfecto, donde nadie comete un error, donde nuestros correos que enviamos a la universidad para la admisión son súper pulcros y los ensayos que nos piden de tarea están perfectamente alineados con punto y coma y demás. Medio que suena lo que nos está pasando el día de hoy. Entonces, la metáfora o el puente que quiero alinear acá es que la IA ya está convirtiendo de alguna forma esta visión contemporánea en torno al Palacio de Cristal que nos mencionaba Fyodor Dostoyevsky. Pero hay un problema grande que es en este proceso de la
ultra perfección y el hiperrendimiento. La gran duda es como, ¿qué parte de lo que es humano se está sacrificando a cambio de esta idea de perfección, ¿no? Y hay un riesgo bien grande que nos menciona Fedor, que es el riesgo de la individualidad. Dostoyevsky advertía que la perfección racional, o sea, estar como tan atentos a que todo sea súper pulcro y perfecto, puede convertirse en una jaula dorada. Y la individualidad humana, con sus caos, con sus contradicciones y muchas veces con lo irracional, la verdad es que terminan favoreciendo mucho más al desarrollo humano per se, ¿no? Entonces, quiero que primero tengamos como esa idea en la mente, la del Palacio de Cristal. Y después tenemos un giro socrático, lo que yo llamo el giro socrático, que es, pensemos que las máquinas aprendieron a hablar español, ¿eh? O sea, nosotros no aprendimos a hablar con ceros y unos y en hexadecimal y demás. Nos comunicamos a través de la máquina con código, pero hoy con la llegada de la IA y en esta era géntica que ya estamos muy rozando, la parte técnica o la parte de la creación del contenido técnico se ha vuelto un commodity, o sea, está al acceso de prácticamente todos. El tema acá ya no viene a ser el cómo puedo diseñar o programar tal cosa, es realmente cuestionarnos, como haría Sócrates, cómo para qué lo quiero hacer. O sea, ponernos un cuestionamiento mucho más humanista de decir, vale, ya tengo las herramientas, ya tengo el pico y la pala y puedo construir una casa, pero ¿cuál es el sentido de esta construcción? ¿Para qué me va a servir? ¿Hacia dónde voy? Ahora, la respuesta, si lo han notado últimamente y si han estado desarrollando algo con ella, sobre todo los que son más del tipo de desarrollo de código, se han dado cuenta que es muy barata. O sea, cualquier modelo de IA puede generar código muy bueno, de altísimo nivel, y redactar informes perfectos y sintetizar datos en segundos. La velocidad de la ejecución ya está dejando de ser una ventaja competitiva. Ya no se trata de quién lo resuelve más rápido, porque la verdad es que en minutos podemos resolver un montón de problemas. El nuevo poder o el nuevo cambio de paradigma que nosotros estamos leyendo es que es la pregunta. O sea, la pregunta en sí misma es el nuevo evento cúspide en esta era de la inteligencia artificial, que todo te resuelve. Entonces, tratar de preguntarle y reformular los problemas o identificar supuestos que pueden estar ocultos o cuestionar la solución propuesta son precisamente el arma de las personas actualmente, sobre todo incluso en carreras tech, ¿no? Aquí quiero platicarles, se los voy a tratar de resumir a este señor que se llama Martin Heidegger, ¿vale? Para Martin Heidegger, la técnica no nada más es entender que hay herramientas que podemos utilizar, ¿vale? Eh, lo primero que hay que aclarar es que es para Heidegger la técnica una forma de ver el mundo. Hay una trampa, ¿ok? Empezamos a ver todo como la naturaleza o el tiempo, incluso las personas como un recurso que podemos utilizar y explotar, ¿vale? Por ejemplo, un río, pues según para Heidegger, ya no es nada más un río, sino que también puede convertirse en una fuente de energía hidroeléctrica, ¿ven? O un estudiante, que es un tema peligroso, ya no solamente es un ser humano en formación, sino que puede ser capital humano para el mercado laboral. Y eso es justamente lo que estamos tratando de evitar cuando introducimos el discurso de las humanidades, ¿vale? Particularmente con Heidegger. Hay un peligro que es el pensamiento calculador, o sea, es este que busca la eficiencia por sobre todas las cosas. Suena mucho a la era en la que estamos, ¿no? O sea, los celulares son más rápidos, los coches rinden más con menos gasolina o de claramente son eléctricos y las tendencias tecnológicas, pensemos en el mundo de los celulares, es que tu batería dure más, que puedas capturar algo más lejano, todo tiene que ver sobre el rendimiento, ¿vale? Y para Heidegger esto es muy peligroso. El tema acá es que hay que hacernos un pensamiento meditativo, sino ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿qué significa ser humano en esta era? Y quizá digan ahorita, ay, qué filosófico se puso, ¿no? Pero hace mucho sentido ahorita que vayamos avanzando, sobre todo con algunos datos bien fuertes que les voy a estar compartiendo. Si la educación universitaria, imagínense, se vuelve puramente técnica, pues estaríamos enseñando a calcular a secas y nos estaríamos olvidando de lo que realmente importa a la humanidad, que es el pensar, ¿ven? Aquí, con el tema de las humanidades en torno a la carrera tech, hay que romper una especie de encuadre que este señor le llama la gestel, ¿vale? Decía que la técnica, pues, nos encuadra o nos pone unas estas como ojeras que le ponen a los caballos, ¿viste? Y que solamente van viendo hacia el frente.
Entonces, las humanidades nos permiten parar un poquito el coche, dar un paso para atrás y ver el cuadro completo, ver lo que está incluso fuera del box, que eso es justamente donde radica el valor en la era de la inteligencia artificial. Eh, para las carreras tech o en el mundo tech corporativo, digamos, ya no basta nada más con saber programar. Hoy Brenda se avienta un curso de anti-gravity y va a ser una programadora de primer nivel. Eh, las humanidades te preguntan si deberíamos hacer esto que estamos haciendo y qué impacto tendrá para una privacidad, la libertad o la ética misma, ¿vale? Entonces hay que pasar de ser simples usuarios que consumen, que crean, que desarrollan, a tratar de ser un poco más creadores conscientes. Como que tenemos ahora la posibilidad, y eso ha pasado muy pocas veces en la historia de la humanidad, donde se nos son dadas las herramientas para la construcción. Es decir, nos están dando la maquinaria pesada, de alguna manera, si lo queremos ver así. El tema es, ¿qué vamos a hacer con esta maquinaria pesada? ¿Ven? Es ahí donde está como el cambio sutil. Las humanidades nos devuelven la agencia y nos enseñan que la tecnología debe estar al servicio de la vida y no la vida al servicio de la optimización tecnológica. Si no, vamos a ser simples usuarios eh, usando, valga la redundancia, estas herramientas, o quizás son al revés y estas herramientas medio que nos están usando a nosotros. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿vale? Eh, bien, entonces, cómo vamos a armar un prompt que valga la pena? Que igual aquí es medio metafórico, ¿vale? O sea, sí sirve para armar prompts seriamente, pero también me gustaría que lo tratáramos de ver un poquito como fuera de la caja, ¿no? Entonces, el prompt de alto nivel no es una instrucción meramente mecánica, sino que es un ejercicio socrático. Para cuando iban en prepa, seguramente tuvieron alguna clase de, por ahí de filosofía, y Sócrates hablaba de un elemento que se llama la mayéutica, ¿vale? La mayéutica, si la traducimos literalmente, significa parir ideas. Entonces, lo que este señor hacía, que era muy molesto, la verdad, o sea, era un señor muy molesto, iba por el mercadito y entonces Brenda decía, oye, tengo una plática sobre el amor. Y entonces Sócrates le decía a Brenda, ¿y a poco tú sabes qué es el amor? A ver, cuéntame. Y estaba bien molesto, ¿no? Sócrates todo el tiempo molestando a la gente. No le caía bien a absolutamente nadie, pero creó este método o este mecanismo que se llama la mayéutica, donde no nos interesa la respuesta inmediata, nos interesa la cuestión misma. En el mundo tech y en el mundo de la filosofía son mundos aparentemente muy distantes uno del otro. La filosofía incluso muchas veces es llamada la ciencia o el estudio de lo inútil, porque no tiene una utilidad per se inmediata como lo tiene, por ejemplo, desarrollar código y vender una aplicación y volvernos millonarios en segundos. La verdad es que no va por las de ahí. Entonces, tratar de encontrar el punto virtuoso, el punto que tengamos en medio, va a ser la diferencia en el mundo tech y en el tema del desarrollo de las próximas carreras universitarias o de maestrías que seguro ustedes van a tomar. Entonces, lo primero que hay que hacer es, pues hay que hacer una pregunta inicial, por supuesto, hay que formular un problema con claridad, pero, y aquí está lo difícil, es tratar de formularlo con una claridad filosófica. No solamente es, hazme el Windows 12 porque yo lo voy a vender. Pues sí, o sea, sí técnicamente quizá te lo pueda resolver, pero hay un montón de otros preceptos que podemos discutir o dialogar. Y luego hay que tener un diálogo interactivo, esto es estar preguntándonos o estar resolviéndonos en torno a las respuestas que nos pueden dar estos modelos de lenguaje, cuestionar, refinar y profundizar en cada respuesta de la IA y después hacer una síntesis crítica, ¿no? El pensamiento sistémico, o sea, conectar la ética, la historia y la tecnología, es la competencia que actualmente está distinguiendo en el mundo tech y en las carreras universitarias. Y por ahí creo que el siguiente slide tiene que ver con estos datos, a ver si no me equivoqué. Pues sí, mira, me equivoqué un poquillo, se me fue, pero ahorita regresamos a ello. La complejidad que el código no captura. La IA opera con una lógica lineal y probabilística. No sé quiénes acá son muy fan de la literatura, pero muchas veces el error, eh, la sátira, estos elementos muy humanos que solamente nosotros podemos distinguir, forman parte de las grandes obras de la literatura universal. Por ejemplo, por ahí tenemos al señor Jorge Iván Huergoitia, que es escritor mexicano, es un crack este señor, y satiriza constantemente la política mexicana, que es un discurso bastante interesante acá en México. Pero no seríamos capaces de comprenderlo sin el factor sátira, sin ese error humano
que está convergiendo constantemente con todos nosotros. La IA opera de forma súper lineal, ¿vale? Pero en la literatura, especialmente, por ejemplo, en la gran novela rusa, o en la tragedia griega, o en la sátira latinoamericana, opera la complejidad psicológica del ser humano. O sea, esto es lo que son nuestras contradicciones, nuestra irracionalidad, la capacidad para entender y hablar de lo absurdo. Esos son el tipo de cosas que valen y que hacen sentido en la era actual, aparentemente. Kafka y Ibargüengoitia nos enseñan que los sistemas fallan precisamente donde la lógica choca con la condición humana. Un ingeniero que ha leído Crimen y Castigo, y esto es sumamente relevante, quizá ahorita hacemos una encuesta a ver quién ya se reventó Crimen y Castigo para que levante la mano, va a ver y va a entender la culpa de una manera completamente distinta a quien no lo leyó. Ambos piensen, ambos desarrolladores o ambos ingenieros pueden desarrollar una aplicación, no sé, cuál sea, ¿vale? Pero aquel que tiene la capacidad de entender, y en este caso nos pone el ejemplo de Crimen y Castigo, pero aquel que tiene la capacidad de entender que hay mucho más allá del simple desarrollo de código, tiene una visión completa del mundo, o por lo menos se acerca a una visión mucho más global. Habrá quien diga, no, Ángel, es que Fedor no me gusta, yo prefiero tal escritor. Buenísimo, está excelente, porque entonces también estamos rompiendo con algo que la IA nos está prorrumpiendo constantemente, que es la búsqueda de la alteridad, o más bien la no búsqueda de la alteridad. La alteridad se refiere al otro, ¿vale? Así que esta discusión del otro también va a ser bastante profunda en un momentito. El humano se está o debería ser un curador del caos. La IA genera un orden absoluto, pero el humano va a navegar en el caos y la verdadera ventaja competitiva reside en saber cuándo el caos contiene información que el algoritmo no puede procesar. ¿Cómo? ¿Qué tal que la respuesta que estabas buscando para el código estaba en Crimen y Castigo? No lo vean, por favor, de una manera sumamente utilitarista, porque va a ser una discusión que no vamos a poder terminar. Sin embargo, sí es cierto que la ironía y el contexto cultural profundo, la ética situacional o la fenomenología del usuario, la tragedia y el error sistémico nos deberían ayudar a entender mucho mejor qué es lo que estamos haciendo. Por ahí la palabra de fenomenología suena muy rimbombante, pero a secas es entender el fenómeno, ¿vale? Y se refiere a todas las cosas que están en nuestro entorno y cómo entendemos esas interacciones. Y por ahí les dejo una frase de Dostoyevsky que es bastante interesante, que es que el hombre es un animal que se acostumbra a todo, absolutamente todo, y esta es la mejor definición que se le puede dar al hombre según Fedor, ¿no? Vamos a ver. Bien, ya les prometo que es de los últimos pensadores, para que ya empecemos a hablar de otro tipo de cosas. Miren, Emmanuel Levinas, la ética no es un principio abstracto dado a priori, o sea, no son como que reglas que se escribieron divinamente o en una tabla y nos dijeron cómo actuar. No es tan así, ¿vale? Para Levinas, el encuentro con el otro, que es lo que les explicaba hace un momento, es la diferencia genuina para entender que debemos proteger al otro. Hay un texto que se llama el rostro y el infinito o algo así de Levinas que explica justamente eso, que el hecho de que yo pueda ver el rostro de Brenda me hace saber que Brenda es humana, que piensa, que tiene sentimientos, que razona, que está ya de noche teniendo un webinar, que ven, hay un montón de factores de los que yo puedo discutir sobre Brenda. A la hora de desarrollar, esta responsabilidad recae absolutamente en el creador, quien diseña un algoritmo de selección personal, un sistema de crédito, por ejemplo, o una herramienta de modelación de contenido, carga con una responsabilidad ética infinita. Y hay ahora un montón de casos de estudio, casos Amazon, casos un montón de tiendas, que nos hacían recomendaciones derivadas de nuestro algoritmo, pero resultaba que no nos estaban llevando incluso a cosas buenas, y por ahí hay un tema medio complicado con el caso Amazon, pero quien está programando estas facetas debería preocuparse por la ética de lo que está haciendo. El discurso de la ética en la inteligencia artificial es súper amplio, pero para que tengamos un ejemplo como muy tácito, imagínense que hay una cámara de seguridad en Ciudad de México, porque hay un montón, y entonces vamos a tratar de identificar quién es quien cometió el delito o quien se robó el coche, ¿vale? Pero esta IA que va a ver el video, pues tiene un análisis y una carga histórica sesgada por un montón de personas de ciertas condiciones raciales que pueden llevarlo a que capturen a alguien que ni siquiera tiene nada que ver, que fue a comprar leche esa noche. Entonces, ese discurso ética de preguntarse, ¿esto está bien construido? ¿No lo estamos sesgando por nuestros, vaya, sesgos culturales o humanos?
Deberíamos pensarlos un poco más. El algoritmo sin empatía, un sistema masivo diseñado sin comprensión del fenómeno del usuario, puede causar daño a escala industrial. La empatía no es un soft skill, es realmente infraestructura ética. Y el absurdo como señal de alerta, Ibargüengoitia nos enseñó que México y cualquier cultura tiene una lógica que le compone del absurdo que los sistemas rígidos no capturan. Y la sátira y la tragedia son herramientas de prevención de fallos, curiosamente. ¿Vale? Y ahí están los datos que les quería comentar hace rato que me estaba adelantando. Pero no es que como yo estudié filosofía, les vengo a contar un poco de algunos pensadores. Ya realmente está cambiando el mercado allá afuera y está cambiando la percepción de los estudiantes y de los usuarios para con su futuro particularmente. Chéquense esto. Contrario a lo que podríamos pensar en la era de la IA o la era agéntica, las habilidades humanas no son un lujo, no son solo un lujo, perdón, del sector tecnológico. Son el principal diferenciador salarial en puestos de liderazgo y los datos lo están confirmando. Por ejemplo, el 78% de líderes tecnológicos, CEOs de un estudio del Fortune 500 con mayor innovación tienen formación, curiosamente, casi todos en humanidades, ¿vale? En ciencias sociales, además de un poquillo de técnica. Se estima un por tres en la prima salarial con los profesionales que combinan el desarrollo de alta técnica, que sé que ustedes, muchos de ustedes son cracks para eso, pero que también lo profundizan un poco con el pensamiento crítico y la ética y generan 3 veces más valor en sus puestos de liderazgo. El 62% de las decisiones éticas, o sea, de los fallos tecnológicos graves de la última década, podrían haberse prevenido con una evaluación ética y contextual más profunda. Por ahí hay un artículo que ahora no lo traigo, pero después del caso Amazon, varias empresas muy grandes empezaron a contratar gente de humanidades, o sea, filósofos, humanistas, pensadores y demás. El 91% de la demanda empresarial, las empresas tecnológicas que son líderes, declaran que la capacidad del pensamiento crítico es más difícil que encontrar que la habilidad técnica pura. Y por eso me regreso un poquillo al principio, las herramientas ya se nos son dadas. O sea, ya tenemos la capacidad de programar casi cualquier cosa, podemos inventarnos técnicamente casi cualquier cosa en esta era, pero donde está el valor, curiosamente, está siendo en las humanidades. Por eso es que es bien relevante que acotemos y que entendamos que las humanidades vienen a cambiar el discurso narrativo de la época y que no se sorprendan el día de mañana. Yo espero que sean ustedes, obviamente, me gustaría que fuera así, que los líderes de las grandes empresas van a tener también una formación humanística o ética, ¿vale? Ahora, no significa con esto que no te metas a estudiar ciberseguridad. No, no, no. Simplemente te estoy diciendo, sí está bueno que estudies ciberseguridad, pero hay que pensar muy bien dónde lo vamos a estudiar, con quién lo vamos a estudiar, y si estas universidades también están jugando el juego del copy-paste del alumno o, más bien, nos están cuestionando, nos están poniendo en un lugar incómodo, porque es justamente ahí donde está el otro, donde nos encontramos de frente con nuestros ideales y chocan. Es ahí donde surge realmente el pensamiento verdadero y profundo y forma a los líderes, pues precisamente del futuro, ¿no? Bien, hay que evitar sobre todas las cosas el cognitive offloading y el perfil del futuro, que por aquí les puse un cuadrito chiquito abajo a la derecha. ¿Cuál es este perfil que viene a cambiar las reglas del juego? O sea, ¿cuál es este sujeto, esta chica que viene a cambiar cómo se están estipulando las cosas o quiénes van a ser los próximos líderes del mañana bajo nuestro análisis y la premisa que acabamos de discutir hace un momentito? Pues va a ser la combinación ganadora la que tenga no solamente técnica o humanidades, sino que las tenga ambas, ¿vale? O sea, que pueda tener un alto desarrollo técnico, y por técnico me refiero, ya viste, aquí sí, a las herramientas particularmente, a la IA, algoritmos, a la arquitectura de sistemas, pero también quien tiene un alto pensamiento ético, filosófico, literario, histórico. Los datos sobre la literatura en México siguen siendo abismales, pero el mexicano sigue leyendo 1.7 libros por año, y es terrible, o sea, terminamos uno y el otro se quedó ahí casi a 3/4, ¿viste? No debería ser si queremos realmente estar dentro de ese 1% de la población mundial, pues deberíamos hacer las cosas que el 1% de la población mundial hace. Y hay un montón de datos en torno a cómo ciertos procesos algorítmicos, por ejemplo TikTok, no fueron bien medidos y tienen enganchada a toda una generación de jóvenes y adolescentes
y pasan incluso más tiempo en el dispositivo móvil que en una jornada laboral, algunos de ellos. Imagínense esos datos, o sea, pasamos más tiempo en el celular, en ocio, que trabajando mis 8 horas de la jornada. Y eso es terrible, eso es preocupante. ¿Y por qué sucedió este cambio sistemático tan grande? Pues porque no hubo alguien que dijera, hey, quizá deberíamos prohibirlo en edades más tempranas, quizá deberíamos hacer otro tipo de cambios. No hubo ese líder con ese sentido ético y de pensamiento crítico que parara un poco el coche, que bajara la velocidad y que cambiara el discurso narrativo, ¿no? Entonces, delegar el pensamiento a la IA, pues es bastante cómodo, pero va a terminar siendo sumamente peligroso. La agencia intelectual, mantener el control cognitivo sobre lo que producimos, es una habilidad que debe entrenarse deliberadamente. Usar IA como espejo, no como muleta. Verificar, cuestionar y reformular siempre. Por ahí también había un dato de que solo el 25% de las noticias que vemos en redes sociales son cuestionadas. Todos los demás y todo el resto de población lo dan por sentado de que es cierto lo que salió en las noticias. Por ahí cuando salió la nota esta de la captura de uno de los villanos de México, había un montón de videos de gente corriendo en aeropuertos y demás, y parece ser que nunca sucedió. Entonces es como que hay tanto algoritmo que está sesgando las noticias de lo que estamos viendo, y nosotros la verdad es que nos preocupamos tan poco por entender qué es real y qué no, que simplemente lo damos por sentado y vivimos medio paniqueados en esa semana por las noticias. No, yo tenía un viaje a Veracruz y no sabía si ir, ¿no? Dije, no manches, ¿qué tal que está cerrada la carretera? ¿Qué tal que me pasa algo? No nos pasó nada y nos fuimos a echar unos camarones a la playa. Entonces, sí hay que parar un poquillo el coche, porque hay muchas herramientas que no fueron medidas éticamente y están rompiendo mucho de lo que vemos. Y mantener prácticas de pensamiento profundo sin asistencia puede ser sumamente relevante, como cultivar la lectura lenta y la escritura reflexiva, ¿vale? Por ahí al final les voy a pasar una serie de consejos, a ver, no sé qué venga en el siguiente slide. Súper. Miren, esta frase es preciosa de Fyodor Dostoyevsky, que está en El Idiota, ¿vale? Hoy vinimos muy con Fyodor porque Fyodor debería ser el cambio sistémico de lo que generalmente hacemos. La belleza salvará al mundo. El futuro no pertenece a quien usa IA con mayor destreza técnica, sino a quien sabe para qué usarla. Esa pregunta, la pregunta de para qué usarla, ética, filosófica o humanística, es la única que la máquina no puede responder por nosotros mismos. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos tomando este webinar hoy a las 7:30 de la noche? ¿Cuál es el sentido de esto, no? Entonces, quiero dejarles una serie como de consejillos que estoy seguro que pueden cambiar sistemáticamente cómo pensamos, absorbemos y aprendemos, ahora que están muy próximos a entrar a carreras universitarias. Perdón. Por ejemplo, yo les propongo que lean literatura difícil. No solamente tiene que ver con que les proponga que lean más, sino hacer las cosas que rompen la generación de lo efímero. Vivimos en una generación donde todo es súper rápido, donde todo empieza y termina en segundos, y si el reel o el TikTok gusta, pues lo cambias, ¿no? En 3 segundos le das scroll, y muchas veces nos encontramos con cosas allá afuera que quisiéramos hacerle scroll y no podemos. Entonces, mi recomendación genuina sería, lean cosas difíciles, lean cosas que neta nos conflictúen, porque ahí hay mucho valor. Hay que estudiar la filosofía y la técnica como Heidegger, Levinas, Adren, y te dan un vocabulario para cuestionarnos precisamente lo que estamos construyendo. Hay que practicar, como les mencionaba hace rato, el tema del prompt socrático. Trata de que cada interacción que tengan con la IA, pues tenga un diálogo filosófico. No si le vas a preguntar, no sé, cómo hacer una, porque pues no tiene mucho sentido, pero si vas a desarrollar algo con mayor seriedad, trata de detenerte y no solamente la respuesta que te dé. Cultiva la fricción cognitiva, reserva tiempo diario para pensar sin asistencia, también puede ser demasiado útil, y sé sobre todo el curador del caos. Ahí ordena, pero nosotros somos quienes vamos a decidir qué merece ser ordenado y para qué fin humano. ¿Vale? Por ahí quiero comentarles que en Inmute estamos en procesos de admisión. Estamos justo lanzando, o más bien tenemos como admisiones en ciberseguridad, que es el programa estrella de Inmute Institute, y tenemos convocatoria que se abre, si no mal recuerdo, en junio. ¿Ok? O sea, todavía estamos en súper buen tiempo para que en junio se puedan sumar a la convocatoria y puedan pues, inscribirse. Aparte, recuerdo que hay becas de hasta el 60% para la convocatoria de junio. Va a haber una después en octubre, pero la verdad es que no les podría prometer que estén las becas tan altas. Entonces, creo que es una buena oportunidad pues, para poder sumarse al colectivo de Immune. Y la verdad es que Immune tiene algo que
que es como muy digno de mención, que no solamente van como por la parte técnica muchas veces, sino que in class sí hay mucha cuestión, ¿sabes? O sea, que te pone a pensar seriamente lo que estamos haciendo y con qué fin lo estamos construyendo. Así que está buenísimo, ¿vale? Por ahí también quiero, no sé si le podemos pasar, Bren, please, al siguiente slide. Por ahí les vamos a dejar este código para que puedan escribirle a Ludmi, a Flor, a Rafa o a Mari. Ellos van a estar encantados de poderles atender. Quiero mencionarles también que la directora, por ejemplo, de la carrera de ciberseguridad es también directora de ciberamenazas nacionales en España. O sea, son gente sumamente crack que vale mucho la pena investigar y tener a la mano la información, porque de verdad que se pueden llevar un muy, muy buen sabor de boca. ¿Vale? Entonces, pues tenemos acá con Mexicana de Becas un convenio, así que estaría buenísimo que pudieran escribirnos para que tengan una información como mucho, mucho más amplia, ¿no? Y creo que con eso estamos cerrando, me parece, ¿verdad, Bren? Excelente, Ángel, te agradezco bastante la participación. En realidad, toda la información que nos compartes es muy fructífera, pero tenemos algunas preguntas de este lado que nos están haciendo y nos gustaría compartirlas contigo, Ángel. Qué padre, súper bien, qué bueno, sí, porfa. Sí, mira, te comparto, nos escriben, de hecho, uno de los chicos que está en el área tecnológica profesional nos dice, ¿dónde está la línea entre usar la IA como herramienta de apoyo y entre paréntesis coloca para entender conceptos y el plagio académico? Saludos. ¿Qué crees que, cómo se llama el chico o la chica? No, no nos pone así. No, no nos colocaba nombre. Está bien, está bien. Entonces ahí en anónimo. La verdad es que es un dilema, o sea, el dilema de la autoría es un dilema muy viejo. Eh, porque pensamos en lo siguiente, por ejemplo, yo voy a escribir una novela ahora la próxima semana y la voy a hacer full con IA. ¿Esta novela vale? ¿Tiene un peso literario serio? ¿Tiene sentido? O sea, y este tema de la autoría te digo que es antiquísimo porque también estaba esta discusión de que, ah, sí, pero el europeo escribe mejor, comillas, comillas, ¿no? Ahí es subjetivo, porque fíjate que tuvo un contexto cultural diferente al latinoamericano. O el Ujú. latinoamericano siempre va a hablar de guerra porque tuvo su contexto cultural, entonces que la obra ahí no va a valer, ¿sabes? En el caso particular de la IA, hasta qué punto puede ser plagio, es una línea debatible. O sea, yo te diría que se puede utilizar siempre y cuando tengas cuidado, siempre y cuando lo menciones, pero hoy yo buscaría entenderla ya más como si fuéramos a arar el campo y entonces te dan la opción de usar un tractor o te dan la opción de usar una quilla, ¿vale? Así de estas de las de la tierra. Entonces, pues agarras el tractor obviamente, pero no significa que no tengas tú que arar el campo, ¿viste? Entonces, sí hay que tener particular cuidado. Te diría que es un debate muy largo, o sea, nos puede llevar muchísimo tiempo y hay mucha tela de dónde cortar. Pues una excelente pregunta. Sean muy francos con lo que estamos construyendo porque no hace mucho sentido ser extremadamente útiles en un mundo donde todo es sumamente útil y efímero. Entonces, tratamos de ver más la IA como una herramienta que nos puede facilitar un montón de procesos, pero como decía Heidegger, no solamente es una cosa, ¿no? O sea, vamos a tratar de encontrarle diferentes formas o facetas para no caer en estos dilemas que, pues, que nos mencionas, ¿no? Listo, muchas gracias, Ángel. De hecho, queremos invitarles a cada uno de nuestros participantes de este webinar. Si tienen preguntas, pueden redactarlas en el chat y con gusto les damos lectura para que Ángel nos pueda ayudar a disipar cualquier duda que ustedes tengan. Por allá vemos que Gael está levantando la mano, igual pueden escribirlo en el chat y con mucho gusto les damos seguimiento. Tenemos otra pregunta también de un estudiante anónimo y nos dice Ángel, ¿es mejor utilizar la IA para generar ideas o para estructurar, revisar trabajos finales? Eh, yo te diría que puedes hacer ambas, o sea, sí, sí puedes ser muy creativa, siempre y cuando le puedas dar suficiente contexto. A cada instrucción que nosotros introducimos a la IA, el print que nos suele arrojar, no lo vemos nosotros, pero tiene un campo de contexto muy amplio. El Opus o Cloud recientes o Gemini Pro, a diferencia de los gratuitos, por ejemplo, la única diferencia que tienen es que hay un campo de contexto mucho más profundo, que nosotros no redactamos, ¿vale? Entonces, si das suficiente contexto de lo que quieres hacer y cómo lo quieres lograr, ambas son igualmente válidas. Puedes ser muy buen revisor, aunque generalmente suele tener más problemas en la revisión
porque ahí sí requiere, siento, como una faceta más humana. Tú identificas un texto hoy que está hecho con IA. O sea, si tiene los guioncitos, si dice además, si se ha ido mejorando, pero piensa que la primera intención de la creación de la IA fue desarrollar código puro y para eso es sumamente buena. El cambio de paradigma o el cambio que se viene próximamente tiene que ver con la generación del texto que nosotros entendemos, pues, y ahí sí va a ser más difícil. Yo te diría, en resumidas cuentas, te puede servir para ambas formas o para ambas instrucciones, para ambas herramientas, siempre y cuando le puedas dotar de suficiente contexto. Pero puede ser Elon Musk dándote consejos, sin lugar a dudas, y también puede ayudarte a corregir el ensayo que tienes que entregar, ¿eh? O sea, sí. Ok, perfecto, Ángel, muchas gracias. Tocando justamente el tema del futuro profesional, nos hacen otra pregunta y nos dicen, ¿cómo afectará la IA a la demanda de empleo en todos los sectores? Muy Por ahí, generalizada la pregunta. no, pero está buenísima. La verdad es que ya está afectando. Por ahí salió un gráfico, no lo adjunté ahora, pero las carreras o los trabajos administrativos, los de cuello blanco, se suele decir, van a ser más desplazados o irrumpidos por la llegada de la inteligencia artificial. Porque muchos de los procesos que se están... Pensemos en el trabajo de una notaría, si quieren. El trabajo del notario generalmente es revisar el documento y pasarlo a firma. El notario ya no va a tener que hacer la parte de revisión. Todo el compendio de revisión y de bosquejación y de escritura está pasando a segundo término. Se necesita menos gente para realizar esa labor. Y sí está cambiando radicalmente actual, sobre todo en labores de cuello blanco, pero va a afectar a todas las áreas. Entonces, por eso les digo, acá ya no tiene que ver tanto como esperar a que la IA venga y me desplace, que también puede ser un debate ético, también puede ser un gran debate ético, sino tiene que ver con cómo aprovecharlo, cómo tenerlo a mi favor, y no para estar encima de los demás o para ir, como malamente se dice, aplastando, ¿no? Sino para tener mejores herramientas y estar mucho más capacitado. Por eso es que les digo que sé que ustedes van a desarrollarse, por ejemplo, en una carrera tech y van a tener toda la parte técnica ultra lograda. También podría hacer la pregunta, Ángel, ¿hace sentido estudiar una carrera tech en el área de la IA que ya me puede dar código? Pues absolutamente, porque vas a tener un contexto sumamente más profundo de lo que quizá Brenda y yo podríamos tener. Vas a saber cómo llegar del punto A al punto B con la línea recta, que es la distancia más corta. Y nosotros vamos a dar 1000 vueltas para tratar de resolver el problema. Y Pero, pues sí. justamente, Ángel, hablando de temas técnicos, nos hacen una pregunta relacionada a eso y nos dicen, Ángel, ¿consideras que una persona con formación humanista tenga mejores oportunidades de contratación que alguien que es meramente técnico? Completamente, completamente. Y bueno, ahí voy a cambiar un poquito la respuesta. La estoy pensando, la estoy pensando. Yo creo que si es una empresa muy top, va a evaluar tu perfil completo. O sea, sí va a hacer un análisis bien profundo de cómo puedes resolver problemas técnicos que tiene que ver con, sí, con tu capacidad de desarrollo puntual, pero también hay un análisis del pensamiento crítico muy severo, sobre todo en las empresas que son top mundo, suelen hacer un montón de filtros para ver dónde estás. Por eso es que alguien con capacidades humanísticas va a tener este desfase del desarrollo técnico. Yo, por ejemplo, ahora puedo hacer cosas con antigravity, pero no entiendo nada de lo que estoy haciendo. Entonces viene un chico desarrollador acá de la empresa y me dice, Ángel, qué vueltota te fuiste a dar, mano, mira, pudiste hacerlo con de aquí para acá. Entonces, sí, ambos tienen mucha tela de donde cortar, ambos tienen herramientas poderosísimas. Yo lo que le apuesto es, si eres de humanidades, tienes completa capacidad para estudiarte una carrera tech actualmente, porque tienes un montón de herramientas que ya no te van a frenar. Y antes yo, por ejemplo, quería estudiar, no sé, mecatrónica y me daba miedo pensar en un Arduino. Decía, hay un buen de cableríos y qué código le voy a poner y yo no entiendo nada. ¿Viste? Hoy no, hoy sé que puedo estar estudiando ciberseguridad, data science o cualquier otra carrera de estas bien serias de análisis de datos con inteligencia artificial y lo voy a poder conseguir en el aparato técnico, ¿no? Entonces, yo creo que ambos tienen mucha oportunidad. Hoy yo apostaría por el que tiene un pensamiento crítico humanístico más elevado, pero no necesariamente tiene que ver con que hayas estudiado algo de humanidades. Simplemente con que puedas pensar críticamente o fuera de la caja, creo que ya te va a dar muchas más oportunidades que aquel que viene y copia y pega. Y tú sabes quién copia y pega, ¿no? Ujú, así es. Y justamente hablando de estas habilidades y esas oportunidades,
Nos hacen otra pregunta, Ángel, y nos dicen, ese también es anónimo, y nos dicen, ¿qué nuevas habilidades específicas deberían estar aprendiendo hoy los profesionales para colaborar con la IA? Pues como lo mencionábamos hace un ratillo en los slides, todo lo correlacionado al pensamiento crítico. O sea, estas nuevas habilidades, ya más bien como que vamos a nacer con la carga de archivos, con los drivers actualizados para poder programar y desarrollar. Entonces, estas habilidades del desarrollo, que van a ser muy relevantes, por supuesto, para entender mejor el contexto, ya se nos van a ser aparentemente dadas a priori en el mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, yo le estoy apostando a que las habilidades tengan que ser paradójicamente más humanas. Siempre que ha habido una irrupción tecnológica, una revolución industrial, etcétera, no es que nos facilite el trabajo y que nos quiten horas de trabajo, ¿eh? Al contrario, curiosamente la jornada laboral ha ido increciendo. ¿Por qué? Porque estas herramientas nos ayudan a ser mucho más productivos. Entonces, ahí hay como un discurso de la hiperproductividad en torno a qué tanto puedes desarrollar con las herramientas que ya se nos son dadas, ¿viste? No es lo mismo, por ejemplo, escanear con tu celular no sé, un documento del notario, que hablábamos hace rato, a pasárselo a una impresora que se dedica a escanear, ¿no? Entonces, estas herramientas, las de la inteligencia artificial, aparentemente ya medio las deberíamos tener logradas. Ojo, no estoy diciendo que yo puedo entrar a Meta a desarrollar o a Google porque me van a mandar por un tubo, porque hay un montón de conceptos técnicos que soy incapaz, soy inepto para poderlas entender, ¿vale? Pero quizá con el pensamiento crítico bien afilado podemos desarrollar estas habilidades sin mucho mayor problema. Entonces, creo que ahí está el reto, ¿no? En las habilidades más humanas, digamos, curiosamente. Excelente, Ángel. De verdad que esta sesión ha sido muy fructífera. Hemos aprendido bastante, aún los que no estamos totalmente sumergidos en temas de tecnología, pero todos vamos para allá, ¿no? Y tenemos que retomar justamente el conocimiento en todas estas áreas de humanidades y tecnológicas. Así que antes de terminar nuestra sesión, están mandando algunas otras preguntas. Ya tienen los datos también para contactarse con ustedes, para seguir aprendiendo, para todos los jóvenes que están en estas áreas tecnológicas, aún los que están en áreas de humanidades y que siguen con este futuro, ¿no? De poder llevar más allá la inteligencia en el ámbito laboral. Nos gustaría que nos pudieras dar una pequeña reflexión de cierre, Ángel, antes de terminar esta sesión. Sí, buenísimo. Miren, lo que les vengo diciendo, ¿no? Me gustaría cerrar comentándoles esto, que nosotros no aprendimos el idioma de las máquinas aprendieron a hablar español o inglés o alemán y lo hablan muy bien y eso nos ha facilitado mucho la interacción con ellas. Sin embargo, no por eso significa que debamos primero creer todo lo que se nos es dado a través de estos modelos. Hay que cuestionarnos mucho, pero siempre ha estado esa cuestión en la humanidad, o sea, siempre hemos tenido que cuestionarnos mucho y preguntarnos tanto más. Acá a los alumnos igual luego les decimos, gente tonta ha habido desde los griegos, ¿eh? No piensen que todos eran sumamente intelectuales y demás. Había que no se preguntaba absolutamente nada. Y mi mayor consejo es, cuestionenlo todo, o sea, cuestionenlo todo, pregúntenlo absolutamente todo, duden de todos, eso es sumamente sano. Eh, y por ahí quien les pueda decir lo contrario, es un pensamiento peligroso. Están ustedes en una edad, si son todos prácticamente estudiantes, muy poderosa, tienen prácticamente el mundo al alcance de sus manos. Si se atreven a salir un poco más de la caja, a hacer cosas que les incomoden, a preguntarse por el otro, a esta alteridad que muchas veces pues está muy sesgada por lo que los algoritmos y toda esta onda nos está dando. Así que ese sería como mi consejo de cierre. Estudien algo que genuinamente les apasione y sobre todo no tengan miedo a estudiar cosas nuevas o cosas que están cambiando el futuro de las empresas y el futuro de la educación. Ahora ustedes tienen un montón de herramientas que hace años estábamos esperando que quisiéramos que nos hubieran llegado cuando íbamos a estudiar, porque seguro me hubiera aventado otro tipo de carrera sin mucho miedo, ¿eh? Así que Así aprovechenlo, es. aprovechenlo. Muchas gracias, Ángel. Pues estamos cerrando nuestra sesión, no sin antes mencionarles que en Mexicana de Becas creemos que construir el futuro de los hijos y las próximas generaciones no solamente se trata de ahorrar o planear financieramente, sino también implica tomar mejores decisiones, mantenernos informados con todos los temas que hoy están en tendencia para poder entender mejor cómo es que el mundo está evolucionando y qué es lo que le vamos a heredar a las próximas generaciones. Por eso hemos creado estos webinars en colaboración
con nuestros aliados estratégicos, con Immune, que en este caso da apertura a esta sesión de webinars durante el año 2026. Estaremos teniendo muchísimos más webinars hablando temas de tecnología, salud, en temas de idiomas, interculturales y demás, para que ustedes puedan estar atentos a las sesiones que van a ser totalmente gratuitas y que estamos preparando para ustedes. Este es un tema que nos nutrió bastante, lo que la IA no puede enseñar, retomando el valor de las humanidades en las carreras tecnológicas. Agradecemos, Ángel, tu participación y la participación de cada uno de nuestros asistentes. Así que para más información pueden estar entrando a la página de Mexicana de Becas, que estaremos lanzando para ustedes próximos webinars con información muy fructífera para ustedes y para toda su familia. Muchísimas gracias.